Mira en tu interior y sígueme para saber anunciar la buena noticia hoy en medio de nuestro mundo. Formación Hipona, pensamos en ti. Hola, un saludo a todos. La Comisión de Pastoral de la recién creada provincia San Juan de Sagún se ha propuesto un curso de formación semipresencial. Participar en este proyecto es una gran responsabilidad, pero poder contribuir a la formación de tantas personas, espero y deseo que sea una oportunidad para retomar lo que ya se conoce, refrescar algunos contenidos o acercarse a estos temas. Es verdad que muchas veces les hemos ido dejando de lado. En cualquier caso, creo que es un objetivo muy interesante. El tema que voy a desarrollar es sobre la Eucaristía y los sacramentos, pero me voy a centrar principalmente en el tema de la Eucaristía. Jesús celebra la fiesta pascual con sus discípulos. Centramos ahora nuestra mirada en Jerusalén. Jesús entra recibido con cantos y ramos de olivo. Viene en el nombre del Señor. Jesús subió a Jerusalén con sus discípulos para celebrar la fiesta de Pascua. Y en los Evangelios, precisamente en los Evangelios, descubrimos a Jesús y a sus discípulos disponiendo todo para celebrar esta cena pascual. Jesús manifiesta que ha deseado enormemente celebrar esta fiesta con ellos antes de padecer, porque ha llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. No se trata de una cena cualquiera. La intención de Jesús está presente en sus palabras y en sus gestos. La novedad de Jesús es que instituyó la Eucaristía en el marco de la cena pascual. El Papa Francisco nos enseña que en el centro de esta celebración se afirma la humillación de Jesús. Esta acción nos revela el estilo de Dios. Esta es la vía y la clave de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de Jesús, no hay otro. Y no hay humildad sin humillación. La celebración de la última cena está presente en estos textos que podemos observar en Mateo, en Marcos, en Lucas y también en la primera carta a los Corintios. Se percibe en estos textos una semejanza de lenguaje y la concordancia del contenido esencial. En realidad, no hay entre ellos una diversidad sustancial. Incluso podemos destacar que Mateo y Marcos son particularmente afines, y lo mismo se puede decir de las narraciones de Pablo y de Lucas. Todos ellos se refieren a un único y mismo acontecimiento, la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su pasión. Los relatos solo destacan dos ritos de mesa típicamente judíos: las acciones de Jesús con el pan y el vino, y la bendición y distribución de los mismos a los discípulos. Pero Jesús no se conforma con las bendiciones usuales, sino que da al pan ofrecido una relación a su cuerpo entregado a la muerte y al vino una relación a su sangre derramada, y actualiza la nueva y definitiva alianza de Dios con los hombres que a través de ellos se opera. Finalmente, Jesús tiende un puente desde su última cena a la futura cena del reino de Dios, como reconciliación perfecta de Dios y la humanidad. Así pues, se puede decir que Jesús instituyó la Eucaristía en el contexto de la celebración de la Pascua hebrea. Y nos preguntamos, ¿cómo se celebraba la Pascua en la época de Jesús? Era y sigue siendo una celebración muy importante para los hebreos, pues está unida a la memoria de la salvación de Dios y las promesas divinas. De todo ello se hacía memoria en esta cena y en esta fiesta pascual.
La celebración hebrea se divide en 4 partes. Algunos de estos ritos están presentes en la última cena de Jesús con sus discípulos. Esto significa también que Jesús no siguió al pie de la letra el ritual hebreo. Los gestos y las palabras de Jesús no fueron conformes a los usos del banquete pascual. En la cena hebrea, el elemento central era el cordero inmolado a Dios en el templo y consumido en el banquete familiar. En la última cena, el elemento central es el doble rito sobre el pan y el vino. Con su contenido fundamental, Jesús puso en relación el don de aquel pan partido con la realidad de su cuerpo ofrecido en sacrificio, con su muerte violenta y con el significado salvífico de dicha muerte inminente. Él dijo claramente: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Jesús hacía referencia a una realidad que tenía en las manos y que ofreció como alimento, la realidad de su cuerpo. Acerca de la sangre se lee también que es derramada por muchos para remisión de los pecados. En la carta a los Hebreos, la sangre de Cristo aparece como elemento esencial del sacrificio redentor perfecto, de eterna eficacia, que superó los sacrificios de la antigua alianza. Es un sacrificio nuevo y singular, pues es el don, la entrega de toda su persona para redimir nuestros pecados para la salvación de la humanidad. Las palabras de Jesús, «Tomad y comed», y también «Bebed todos», preceden al don de su cuerpo y de su sangre ofrecidos en sacrificio de redención. Estas expresiones manifiestan la voluntad de Cristo de entregar verdaderamente a los hombres su cuerpo como alimento de vida eterna y su sangre como bebida de salvación. En efecto, Cristo quiere ser alimento. A cada uno de nosotros quiere hacerse partícipe de su vida divina. Presenta la Eucaristía como sacrificio de participación. Entrar en comunión con su cuerpo y su sangre quiere decir entrar en comunión con los bienes de su sacrificio pascual. La afirmación «haced esto en memoria mía» significa que la Eucaristía vivida por Cristo y sus discípulos no estaba destinada a ser un hecho aislado en el pasado, sino que debía ser celebrada a lo largo de los siglos como memorial del Señor. Es la voluntad de Jesucristo que exige un hacer, semejante al doble rito por él realizado. El objetivo de esa acción está indicado por el término «esto». Otro capítulo le titulo «La celebración de la fracción del pan». La cena del Señor fue desde el principio del centro de la vida cristiana un momento fundamental. Ellos acudían asiduamente a la fracción del pan, como podemos leer en el texto de Hechos de los Apóstoles 2:42. La expresión en el lenguaje cristiano se refiere al rito eucarístico porque se separa de una simple comida. La expresión pone en evidencia un elemento que caracteriza la vida y el culto de la Iglesia naciente. La expresión indica el gesto o la acción que Jesucristo realizó. También este texto nos muestra la importancia que los primeros cristianos daban a esta celebración y la alegría de su participación, creyendo en todo momento que estaban con Cristo y entraban en comunión con Él. Además, este gozo se fundaba en la esperanza del banquete final prometido por el Señor. Nos hacemos una idea del modo en que se celebraba y se desarrollaba el rito eucarístico si se parte de una lectura del texto de Hechos de los Apóstoles 2:42. Según este texto, todos los elementos se sucedían en la misma reunión. La liturgia de la palabra, la enseñanza de los apóstoles, seguía un banquete en el que se manifestaba la unión fraterna. Tenía lugar la fracción del pan en un contexto litúrgico de oración. Se repetían las palabras por Jesús pronunciadas en el pan, sobre el pan y el vino, y por último, la comunión. La celebración de la fracción del pan estaba en el centro de la vida de la comunidad cristiana.
La fe buscaba, tras el velo de los símbolos, el encuentro vivo con Cristo. Era, por tanto, una consecuencia lógica que esta cena se separara de la de las comidas normales. La Iglesia se esforzó desde muy temprano por explicar la institución de Jesucristo. Una primera explicación es la designación con el término Eucaristía, que significa acción de gracias, pues se trata de un don dado por Dios. Ese don es la acción redentora de Cristo, su entrega, su sacrificio para nuestra salvación. La reunión de los fieles cristianos tenía lugar el primer día de la semana. Indica el día de las apariciones del resucitado, que más tarde se llamará domingo, el día por excelencia del Señor. En conclusión, podemos afirmar que la Iglesia Apostólica celebra la Eucaristía, se describe el rito, manifiesta la fe en la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo y presenta la Eucaristía como rito memorial sacramental en el que su sacrificio redentor se hace presente permitiendo a la Iglesia entrar en comunión con Cristo y participar de su sacrificio. Otro capítulo importante de esta charla y esta reunión es la celebración de la Eucaristía propiamente dicha y sobre todo el desarrollo del dogma eucarístico. Con el paso de los siglos, la Eucaristía ha conocido un notable desarrollo en las expresiones celebrativas, en la comprensión y en el lenguaje teológico. Algunos momentos importantes en el desarrollo del dogma de la Eucaristía conviene destacar. En los primeros años se habla de la reconciliación previa a la participación de la Eucaristía. Luego surgen, con el paso del tiempo, las primeras plegarias eucarísticas, que recuerdan el presentar el rito eucarístico como memorial del sacrificio redentor de Cristo. También la epíclesis sobre las ofrendas pone de relieve esta verdad. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, desarrollan, entre otros temas, la explicación de la Eucaristía como memorial del sacrificio del Señor, y la teología eucarística formula un cambio sustancial del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Comienza a utilizarse el término transustanciación, precisamente para explicar el cambio ontológico y la presencia real del Señor en la Eucaristía. Más adelante, los libros de sentencias y sobre todo las sumas teológicas comenzarán a exponer la doctrina eucarística. Luego también los concilios tendrán que corregir algunas doctrinas heréticas, algunos abusos y sobre todo reformar las costumbres. En el siglo XIII comienzan a multiplicarse las manifestaciones especiales de fe y de amor a Cristo eucarístico. Cómo no, recordar, según la imagen, la fiesta del Corpus Christi. En el siglo XVI, o el siglo XVI, mejor dicho, supuso una áspera y ardua controversia con las tesis protestantes en torno a la naturaleza de la misa y sus interpretaciones de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y su explicación teológica durará bastantes décadas. En la imagen os presento una reconstrucción de lo que fue el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563. Este concilio tomó posición a cada una de las cuestiones planteadas por la Reforma protestante. Fruto de este concilio fue el misal romano, con la finalidad de dar mayor uniformidad y modo de celebrar la misa. Sin duda alguna, el principal desarrollo de la doctrina eucarística y su liturgia tuvo lugar entre finales del siglo XIX y el siglo XX. La finalidad de este movimiento, por decirlo así, fue reconducir al pueblo cristiano a la liturgia y en la liturgia, cómo no, a Cristo, ayudando precisamente a los fieles a comprender los ritos y a participar consciente y activamente en la celebración de la Eucaristía. La encíclica Mediator Dei, que podemos ver en la imagen,
del Papa Pío XII en 1945, se considera la carta magna de este movimiento de reforma litúrgica. Un paso de gigante, como muestra la imagen, fue el Concilio Vaticano II, con sus documentos y orientaciones, la doctrina sobre la Eucaristía, la liturgia eucarística, el misterio sacerdotal, la vocación de los fieles, la misión de los cristianos y la misión de la Iglesia. Fruto de este concilio fue la publicación de nuevos libros litúrgicos y, cómo no, ya en nuestra lengua vernácula, precisamente para una mayor comprensión y participación de todos en la celebración de la Eucaristía. Con el paso del tiempo, el magisterio de San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco ha sido y continúa siendo una luz para mayor comprensión del misterio que celebramos en la Eucaristía y lo que ella significa e implica para nuestras vidas cristianas. No nos olvidamos del Catecismo de la Iglesia Católica, proyectado por San Juan Pablo II en 1986, que tuvo su primera edición en 1992 y su edición definitiva en 1997. Uno de sus capítulos está dedicado, como no, al sacramento de la Eucaristía y a los demás sacramentos. Os invito a todos a una lectura pausada y meditada del Catecismo de la Iglesia Católica. El Papa Francisco nos ha dejado unas catequesis interesantes sobre la Eucaristía en el año 2007 y en el año 2008. El Papa Francisco nos pide a todos que redescubramos la celebración de la Eucaristía, que seamos conscientes de su belleza, ya que es, sin duda alguna, el corazón de la vida de la Iglesia. Es la oración de Dios, es la oración por excelencia y es el encuentro de amor con Dios mediante la palabra y el encuentro con Cristo, participando de su cuerpo y su sangre para la vida eterna. Otro capítulo de esta exposición son los elementos esenciales de la celebración de la Eucaristía. Mucho y bien podríamos decir y hablar sobre la Eucaristía, pero me voy a limitar a proponeros algunos aspectos esenciales. El punto de partida sobre la Eucaristía es el testamento de Jesús, sus palabras y sus gestos realizados durante la institución de la Eucaristía. Él nos dijo: haced esto en memoria mía. Pues bien, celebrar el memorial del Señor, la Eucaristía, significa principalmente lo siguiente. En primer lugar, tomar conciencia que hay un elemento inicial: ser llamado a reunirse en asamblea, en comunidad, que refleja y reflejamos en esa reunión la comunidad apostólica con el Señor. Él es el centro, ahora resucitado y glorificado. Todos manifestamos nuestra vocación sacerdotal, cada uno a su manera. Estamos comprometidos y dichosos por esta convocación que el Señor nos hace. En segundo lugar, la celebración lleva consigo o se desarrolla según una estructura fundamental articuladas en dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. No es cuestión ahora, evidentemente, de nombrar todos esos momentos de la celebración, pero es importante que sepamos vivir cada momento y apreciarlos en su unidad. Por otro lado, me gustaría describir de forma breve esa estructura de la celebración. Primero, el momento del encuentro, de abrir el corazón al arrepentimiento, deseando estar en comunión con Dios y con los hermanos. Con ese corazón dispuesto, escucho la palabra de Dios. Dios me habla, me ilumina, desea que le escuchemos y orientemos nuestro caminar. Él es el camino de la Iglesia que peregrina al encuentro del Señor. En tercer lugar, la palabra de Dios se hace presente en medio de nosotros, se hace carne para que sea alimento, vida y fuerza para seguir amando. Y en cuarto lugar, Él es el alimento de nuestra vida. Y como alimento de nuestra vida,
Dios me envía a la misión, al servicio. Seamos todos responsables a la vocación que Dios nos ha llamado. Otro aspecto esencial de la Eucaristía es el siguiente. La celebración de la Eucaristía es el misterio del sacrificio de Jesucristo. Cristo entregó su sacrificio a la Iglesia para que sea en todo tiempo y lugar misterio de salvación. Así pues, celebrar la Eucaristía es unirse al sacrificio de Cristo. También otro aspecto esencial es el siguiente, que la Eucaristía es un don. Y damos gracias por todo ello, por todo cuanto Dios nos ha dado. Acción de gracias implica un compromiso de agradecimiento constante en nuestra vida y también en la vida de la Iglesia. No podemos ser indiferentes. Llevar a Cristo es una responsabilidad y un gran compromiso. Otro aspecto a destacar es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que nos debe mover interiormente a la adoración, a dar gracias, a ofrecernos a Dios y recibir de Él la gracia santificante. Otro aspecto es que la Eucaristía, celebrada con profunda devoción y profunda fe, nos debe llevar a la reconciliación de unos con otros. Mi vida no puede seguir siendo la misma. Recibir a Cristo implica una renovación, una conversión vital. Y por último, en séptimo lugar, otro aspecto importante es el siguiente. Con este espíritu que ya un día se inició en el bautismo, el creyente toma conciencia más madura de la unión con Cristo y lo que ello implica. La celebración de la Eucaristía nos debe mostrar, en último término, la verdad de nuestra existencia como creyentes cristianos, que todos seamos uno en Cristo Jesús. El camino de unidad no es una tarea fácil, pero en la unidad de los cristianos creo y estoy convencido que será la clave de la futura evangelización. La unidad es símbolo de ser de Dios, y ser de Dios es manifestación del verdadero amor. San Agustín subraya fuertemente la relación entre la Eucaristía y la unidad de la Iglesia. La Eucaristía genera comunión, fortalece la comunión y exige la comunión con Cristo para formar un solo cuerpo. Estos son los 7 aspectos esenciales de la celebración de la Eucaristía. Otro capítulo importante es el capítulo de los sacramentos. Los sacramentos serán siempre momentos de gracia y comunión con Cristo. Los sacramentos serán siempre como la fuente de agua fresca donde saciamos nuestra fe de Dios y nuestra sed en Cristo. Y también donde recobremos las fuerzas para seguir el camino hacia el encuentro con Dios, donde seremos, sin duda alguna, todos uno. Ese será, pues, nuestro ideal. Cuando celebremos la Eucaristía, recordemos el ideal al que Cristo nos ha llamado. Por ello, la Eucaristía debe pasar de ser un mero cumplimiento a ser realmente una experiencia de encuentro con el Señor y encuentro con mis hermanos que forman la comunidad cristiana a la cual pertenezco. Nuestra vida debe ser siempre sacramental, es decir, ser signo e instrumentos del amor de Dios. Con estas palabras deseo que también todos vosotros que me escucháis os sintáis invitados a ser sacramentos del amor de Dios en todos los ambientes donde os encontréis y sobre todo en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Celebrar la Eucaristía será siempre signo de nuestra necesidad de Dios. No tengamos miedo, de verdad, y sintámonos todos necesitados de Dios. Muchas gracias y espero que estas palabras sirvan para, fortalecimiento de la fe, sobre todo, y para, seguir caminando al encuentro con Dios. Muchas gracias.